El aire en nuestra pequeña casa en Jerez de la Frontera, antes tan familiar, ahora se sentía pesado y ajeno. Las paredes parecían encogerse, las puertas crujían con una queja que no era de vejez, sino de dolor, desde el funeral de mi querido Héctor. Hasta el viejo banco de madera en el porche, donde solía leer el periódico con sus pantalones de chándal desgastados y un huevo cocido en el bolsillo, me miraba con reproche. Yo estaba sentada en la cocina, con un ligero vestido de algodón color lavanda, adornado con pequeños lunares blancos que parecían jazmines caídos. Mis piernas estaban encogidas bajo mi barbilla, y la taza de café sin terminar se me pegaba a los dedos. Por primera vez en 3 semanas, las cortinas de lino blanco estaban descorridas, dejando que el sol de la tarde, tímido y suave, se deslizara por las paredes de azulejos viejos, revelando el rastro de polvo que el tiempo había dejado. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. No esperaba a nadie. En el umbral, apareció Mateo, un amigo de mi sobrino Diego. La última vez que lo había visto, hace unos 7 años, era un chaval flaco, con las orejas un poco grandes y las rodillas siempre raspadas. Ahora, frente a mí, había un hombre hecho y derecho, vestido con una cazadora de cuero negra que le marcaba los hombros anchos, una barba incipiente de un par de días y ojos cansados, pero profundos. En sus manos sostenía un tupper de plástico. «Tía Inés», dijo Mateo, con una voz un poco ronca, y su mirada se desvió incómoda. «Me enteré, te traje un poco de tortilla de patatas. La hice yo mismo». Mi corazón dio un vuelco. Era un gesto tan simple, pero tan lleno de cuidado, de que alguien todavía se acordaba de mí. En silencio, me hice a un lado, invitándolo a pasar. Entró, y fue como si la cocina lo atrajera, llenándose de una calidez que había olvidado. Se sentó en un taburete de la barra de la cocina, y yo me senté enfrente, sin molestarme en quitar las migas de pan de la mesa. Me habló de Sevilla, de su trabajo en una bodega, de cómo había cambiado la calle donde solíamos pasear con Diego. «¿Y tú, cómo estás?», preguntó, tocando mi mano suavemente. Sus dedos eran fuertes, con algunas callosidades, pero cálidos. No retiré mi mano. Al contrario, me permití por un instante dejar de sentirme sola. «Quédate a tomar algo más, a por un té», dije, sorprendiéndome de mi propia voz. Nos sentamos en silencio en el salón. Él en el borde del sofá de terciopelo granate, y yo acurrucada en un plat de lana con flecos, un regalo de Héctor. Entre nosotros, un cojín con un bordado de un toro, un recuerdo de algún viaje a una plaza de toros. Su voz, cuando hablaba, era como un faro en la oscuridad, no para arrastrarme al pasado, sino para traerme de vuelta a la vida. De repente, preguntó por Héctor. Le conté cómo me rascaba los talones por las noches, cómo olía su tabaco de liar, ese aroma a tierra y a campo que tanto amaba. Mateo no me miraba como una viuda, sino como una mujer. Y en ese silencio, algo imperceptible cambió. Él se quedó. Esa noche, dormimos en extremos opuestos del sofá, pero yo podía sentir su respiración, suave y constante. Su mano rozó mi espalda, no con pasión, sino como un recordatorio silencioso: «Todavía estás viva». Por primera vez en muchas semanas, no me sentí como una cáscara vacía. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Llevaba mi vieja bata de satén rosa pálido, descalza, y me dirigí a la cocina. Él ya estaba preparando café, el aroma amargo y reconfortante llenaba el aire. Me miró, y en sus ojos no vi lástima, sino un genuino interés. Sonreí levemente. Cuando apartó un mechón de pelo de mi frente, me sobresalté. Fue un toque que no hablaba de deseo, sino de un regreso, de algo que se estaba recuperando. De repente, me di cuenta de cuánto lo había echado de menos. «Sabes que todo esto está mal, ¿verdad?», pregunté. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero aún así lo haría de nuevo». No pude replicar. Habían pasado solo 3 semanas desde aquella mañana en que Mateo se quedó.
Se había integrado en la casa de una manera casi imperceptible, sin imponerse, sin forzar conversaciones, pero estaba. Simplemente estaba. Por las mañanas, ponía la avena en la lumbre, por las tardes, traía del mercado buñuelos de viento y aceitunas aliñadas. Dormía en el sofá, pero la habitación siempre conservaba el aroma a su champú masculino y el calor de su cuerpo, como si aún estuviera cerca. Me sorprendía a mí misma esperando sus pasos en el pasillo. Colgaba mi bata de forma un poco más descuidada, para que se resbalara del hombro. Me ponía las medias de encaje, incluso cuando sabía que él dormía. Hábitos que había desterrado después de la muerte de Héctor volvían a florecer. Una mañana, mientras estaba en la pila, con mi pijama de seda color lavanda, lo escuché entrar. Se acercó en silencio y apartó un mechón mojado de mi sien. Su voz estaba un poco ronca por el sueño. Tía Inés, le queda muy bien cuando no habla. Contuve la respiración. No me tocó más, solo se quedó a mi lado. Pero fue suficiente. Sentí algo vivo removerse bajo mi piel, algo olvidado hacía mucho tiempo. Más tarde, lo vi en el huerto, con una vieja camiseta de algodón, las mangas remangadas, los brazos bronceados y el rostro salpicado de sudor. Forcejeaba con una regadera antigua, maldiciendo en voz baja. La luz del sol caía sobre su cuello, marcando una línea dorada. Fui a cambiarme y elegí mi vestido de lana color miel con un cinturón oscuro. Debajo, unas medias grises gruesas, que se sentían suaves y cálidas contra mi piel. Me trencé el cabello. Sin perfume, solo el aroma a jabón y a mi propia piel. Cuando regresé, ya estaba en la cocina, bebiendo té. Me miró y se quedó inmóvil. «Has cambiado», susurró. «Solo me puse un vestido», respondí, intentando sonar indiferente. Se acercó. Sus dedos se deslizaron desde mi codo hacia arriba, temblorosos. Sentí como una corriente eléctrica se elevaba entre nosotros, no pasión, sino esa tensión que nace en el silencio entre personas que han callado durante mucho tiempo. «No sé qué está pasando», susurré. «¿Y si solo estamos cerca?». Asentí, sin apartar la mirada. Sus labios tocaron suavemente mi mejilla, luego mi cuello. Parecía pedir permiso. No lo detuve. Esa tarde, abrí las ventanas de par en par, quité las viejas cortinas y limpié los cristales. La casa empezó a respirar. Él reparaba una vieja bicicleta en el cobertizo, arrodillado, con una linterna en la boca, cubierto de grasa. Me acerqué, él levantó la vista y sonrió. «Pronto estarás pedaleando como en tu juventud». «Ni en mi juventud pedaleaba», resoplé. «Entonces, empezarás ahora». Más tarde, esa misma noche, nos sentamos junto a la chimenea. Yo con calcetines largos y una bata gastada, él con unos pantalones de chándal. Me masajeaba los pies. Sus dedos se deslizaban por las plantas, con cuidado, como si leyera un mapa, con respeto, con atención, no al cuerpo, sino a la persona. Pensé, ¿y si no se quedó por casualidad? Cuando se dirigió al dormitorio, dijo, «No me iré si no me lo pides». No se lo pedí. La vida empezó a adquirir un ritmo. Por la mañana, pan tostado, té verde, el olor a jabón en su cuello. Durante el día, se iba al garaje a trastear con las viejas herramientas que Héctor había dejado. Le oía maldecir, el chirrido del metal oxidado, y era mejor que cualquier música. Significaba que estaba cerca. Yo caminaba descalza por la casa, con mi vestido de lana favorito con cuello de pico, el pelo recogido en un moño descuidado, los labios con un brillo ligero, casi imperceptible. Aunque nadie lo viera, aunque solo lo viera yo. Él entraba, como siempre, con una bolsa. Manzanas secas, un bote de miel, un destornillador nuevo y un chiste de la vendedora del mercado. Nos reíamos casi de verdad. Él preparaba el té, me subía los calcetines cuando uno se resbalaba.
Todo era tranquilo, familiar, casi como antes, pero diferente. Se sentó a mi lado. ¿Estás callada otra vez?, dijo. Solo pensando, mentí. ¿Y nosotros? Asentí. Tengo miedo, susurré. Eres joven, guapo. Tienes toda la vida por delante. Conocerás a alguien que no use medias para dormir y no cierre las ventanas con 3 cerrojos. Él tomó mi mano. Sus dedos eran reales, con algunas durezas, fuertes y honestos. Los entrelazó con los míos. ¿Y tú, entonces, no mereces amor? No supe qué responder. Solo doy plats y recuerdos, susurré apenas respirando. Él me miró a los ojos, y allí había algo nuevo. No solo calidez, sino dolor. ¿Sabes?, dijo, que una grieta no es una imperfección, es luz. Tú eres una linterna, Inés. Brillas incluso cuando crees que no. Esas palabras se me quedaron atascadas en la garganta. No podía tragarlas, pero tampoco podía soltarlas. Vibraban dentro de mí, como el latido de un corazón que no había escuchado en mucho tiempo. Más tarde, mientras me lavaba el pelo en la ducha, él entró, como de costumbre, en silencio. Yo estaba bajo el agua tibia, con la bata pegada al cuerpo. Él se acercó, tomó el peine del estante y comenzó a cepillar mi cabello mojado. Lenta, suavemente, como si tuviera miedo de lastimarme. Me di la vuelta. Su rostro estaba cerca. Yo me encontré entre sus rodillas. La bata se abrió ligeramente, dejando ver mi ropa interior sencilla. Me la había puesto esa mañana sin saber por qué. Ahora lo sabía. Sus dedos se deslizaron por el tirante, y sus labios se posaron en mis rodillas. Besó a través de la fina tela de mis medias. No era sobre sexo, era sobre reconocimiento. Yo era una mujer, no una viuda, no una función, no una sombra. Se quedó dormido con la cabeza en mi vientre. Yo le acariciaba el pelo y pensaba, si esto es un error, que sea el más feliz de todos. La primavera llegó a Jerez con la lentitud de una siesta andaluza. El hielo en los cubos junto al cobertizo se derritió con pereza, el agua goteaba tímidamente de los canalones y los parches de sol en los alféizares de las ventanas eran casi tangibles, vibrantes de vida. La fotografía de Héctor, en su marco de plata, seguía en la cocina, junto a mi taza de té con el borde desportillado. Mateo la miraba a menudo, no con celos, sino con respeto. A veces, incluso susurraba algo, pensando que yo no le escuchaba, pero yo sí. Me traía buñuelos de la estación de autobuses, me compraba fundas de móvil con dibujos de gatos, él sabía de mi pequeña obsesión por ellos, me ataba los cordones de los zapatos cuando se me desataban y me alisaba el dobladillo del vestido, creyendo que no me daba cuenta. Y yo, por mi parte, colgaba las batas de manera que se resbalaran un poco de los hombros, me ponía las medias de encaje incluso cuando estaba sola. No porque quisiera seducir, sino porque quería sentirme mujer a sus ojos y, más importante aún, a los míos. Una mañana, me desperté y la almohada a mi lado estaba vacía. El teléfono apagado. Un silencio inusual en la cocina. En la mesa, una nota escrita con su letra desgarbada. He ido a Córdoba. Vuelvo por la tarde. No pienses tonterías. M. Pero yo sí pensaba. El corazón no soporta el silencio. Demanda sonidos, pasos, una taza en la mesa, su olor en mi hombro. Vagué por la casa con mi ligero vestido de lino con escote en V y un corte amplio que se movía con cada paso. Mi cabello suelto caía en cascada por mi espalda. El suelo frío me enfriaba los talones, y mi pecho se sentía vacío, como aquel día en que me dijeron que Héctor se había ido. De repente, una ráfaga de viento, una cortina que se movió como si alguien la hubiera empujado. Me giré. Nadie. Por la tarde, él regresó. Con un termo de café caliente,
más buñuelos y esa misma mirada que decía que nada había pasado. ¿Por qué no llamaste?, pregunté sin mirarle. Sabía que te empezarías a preocupar, por eso te dejé la nota. No me preocupa que te hayas ido. Me preocupa que un día no vuelvas, dije, y mis palabras eran un susurro que apenas pude escuchar. Él se acercó en silencio. Me abrazó, mejilla contra mejilla. Como si con eso se pudiera arreglar todo. Yo no soy él, susurró. No me iré. Pero yo no podía parar. Eres joven, guapo. Puedes tener una familia, hijos, mujeres sin plats, sin pastillas, sin medias. Él se apartó. Y por primera vez en todo este tiempo, su mirada cambió. Se volvió directa, dura. ¿Y tú, entonces, no mereces amor? De nuevo, el silencio. Crees que eres una grieta, pero yo veo luz. Brillas, Inés. Aunque sea a trompicones. No supe cómo retener esas palabras. Me arañaban por dentro, como si buscaran la esencia misma de mi ser. Y entonces, un golpe en la puerta. Fui a abrir. En el umbral, una joven con una cazadora azul y una maleta de viaje. Disculpe, dijo. Busco a Alejandro. Dijo que se quedaría en casa de su tía. Yo soy su prometida. El mundo se detuvo. Mateo apareció a mi espalda, no tuvo tiempo de decir ni una palabra. Lo miré a los ojos. Él me miró a los míos. Y todo se volvió claro. Él dio un paso hacia mí, pero yo ya estaba cerrando la puerta, lenta, muy lentamente. Y tras ella, comenzó otro silencio. La casa volvió a quedar en silencio. Pero no era el silencio que cae después de la muerte. No era el que zumbaba en mis oídos, como si alguien hubiera olvidado apagar el dolor. Este era diferente, denso, como miel endurecida. Se pegaba a la piel, a los dedos, a la respiración. Yo estaba sentada en la cocina con mi bata favorita de seda, esa con la que él me peinaba. Miraba por la ventana. En el jardín aún había nieve, gris, como una sábana de algodón después de una noche sin dormir. Allí, colgada en la cuerda, seguía su camisa, oliendo a aceite, a cuero y a algo muy masculino, como la gravedad misma. No volvió. Ni por la noche, ni por la mañana, ni al día siguiente. El teléfono enmudeció. Yo no llamé. Fue mi elección cerrar esa puerta. Pero con cada día que pasaba, sentía como él seguía viviendo en mí. En la forma en que preparaba el té, en la forma en que ataba mi bata con 2 nudos en lugar de uno, en la forma en que ponía una taza vacía en su lado de la mesa. La fotografía de Héctor seguía en el alféizar de la ventana. La miraba y pensaba, tú lo habrías entendido. Incluso quizás habrías sonreído. Tú sabías cuánto me faltaba, no ya el amor, sino un simple toque en el que no hubiera lástima. Después, empecé a salir más de casa. Iba al mercado con mis medias de lana, y debajo del abrigo me ponía esa lencería de encaje, como si me protegiera del viento. La gente asentía con la cabeza. Nadie me preguntaba cómo estaba. Y una vez, cerca de la oficina de correos, se me acercó la tía Nuria. ¿Y tú, guapo? Tan sonriente. Le encantaba la miel. Y te miraba a ti como a un faro. Sonreí, pero por dentro se me encogió el corazón. Un faro. Y él nunca llegó a ver la luz. La apagué cuando creí que no era digna. Pasó una semana. Yo no sabía dónde estaba, pero aún lo sentía en mí. En las palmas de mis manos, en la parte baja de mi espalda, en mi piel, que había vuelto a estar viva. No lloraba, no había lágrimas. Solo una extraña gratitud por haberme recordado lo que era estar viva. Y aún así, no sabía si era el final o una pausa. Y entonces, la noche.
Volví del mercado, puse las manzanas en la mesa y de repente me di cuenta. En el alféizar de la ventana había una taza nueva. Igual que la suya, pero con una inscripción. Donde hay luz, tú siempre estás. Miré a mi alrededor. El pasillo vacío. El perchero vacío. Ni pasos, ni olor, solo la taza. Me senté, la tomé entre mis manos. Estaba tibia. Quizás él había estado aquí. Quizás volverá. El tiempo, en Jerez, a veces se estira como un chicle, otras se encoge como una prenda lavada con agua caliente. Después de aquella mañana, se estiró en una longitud insoportable. Cada día era un eco del anterior, pero sin su voz. La taza en el alféizar, con su mensaje grabado, se convirtió en mi pequeño faro personal, una promesa silenciosa, o quizás una cruel ironía. La tocaba cada mañana, sentía su calor residual, un calor que solo podía ser mi imaginación, pero al que me aferraba como a un salvavidas. Decidí que la casa, que antes me asfixiaba, ahora sería mi refugio, pero un refugio con ventanas abiertas al futuro. Empecé por el jardín. Las malas hierbas se habían apoderado de todo, asfixiando las rosas que Héctor tanto amaba. Me puse mi viejo delantal de lona, que me llegaba hasta las rodillas, con grandes bolsillos donde guardaba mis herramientas de jardinería, y unos guantes de piel gastados. No era una tarea fácil. La tierra, seca y compacta, se resistía. Pero cada maleza arrancada era como liberar un pequeño aliento. Mis manos se ensuciaban, mis uñas se rompían, pero había una extraña satisfacción en el trabajo físico, en el esfuerzo que me hacía sudar y sentirme viva. Mientras trabajaba, notaba las pequeñas cosas que Mateo había arreglado. La cerradura de la puerta del cobertizo, que antes cojeaba, ahora cerraba con un clic firme. La bomba de agua del pozo, que siempre hacía un ruido espantoso, funcionaba con un suave murmullo. Eran como pequeñas notas, susurros de su presencia que no se habían desvanecido por completo. Había una camiseta suya, de algodón desgastado, colgada en el tendedero. La tela era suave al tacto y conservaba un tenue olor a su loción de afeitar y a tierra húmeda. A veces, la tomaba entre mis manos, la acercaba a mi nariz y cerraba los ojos, intentando atrapar esa esencia que se desvanecía. No era tristeza, no era dolor. Era una sensación de gratitud, una punzada de algo que se había encendido y que, aunque efímero, me había transformado. Volví a la cocina y me preparé una tortilla francesa con hierbas del jardín. La puse en un plato de cerámica artesanal que me había regalado mi madre. La vida continuaba, con o sin él. Pero su ausencia, irónicamente, me había impulsado a vivir de nuevo. Me ponía mi vestido favorito, uno de seda estampada con motivos de azulejos andaluces, que realzaba mi figura sin ser ostentoso. Me calzaba mis sandalias de esparto, que me hacían sentir el suelo bajo mis pies. La casa, antes un santuario de luto, se estaba convirtiendo en un hogar renovado. Abrí la caja de los discos de flamenco de Héctor y puse una soleá. La música llenó el espacio, una melancolía que era a la vez triste y hermosa, como la vida misma. Una tarde, mientras regaba las plantas en el porche, vi un coche detenerse frente a la casa. Un taxi. Mi corazón se detuvo. De él descendió una figura familiar. Mateo. Llevaba la misma cazadora negra, y en la mano, una pequeña mochila. Se veía cansado, pero sus ojos brillaban con una luz que no había visto antes. Se acercó lentamente, sin decir una palabra. Yo no pude moverme. Me quedé allí, con la regadera en la mano, el agua derramándose sobre mis pies. Sentí como mis mejillas se enrojecían, y un calor subió por mi cuello hasta mi rostro. Él me miró. No había enojo en su mirada, solo una profunda comprensión, una tristeza mezclada con algo que parecía esperanza. Inés, dijo, y su voz era un susurro ronco, como si hubiera estado sin hablar durante días.
Tenías razón. Todo esto está mal. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de pena. Eran de alivio, de algo que no sabía que estaba esperando. Él dio un paso más, acortando la distancia entre nosotros. La regadera se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo, esparciendo agua. No me importó. Él levantó la mano, y por un instante pensé que me apartaría. Pero sus dedos rozaron mi mejilla, suavemente, apartando una lágrima solitaria. Pero no puedo irme, añadió. No puedo irme de ti. Mis labios temblaban, no pude articular palabra. Él se inclinó, y sus labios, que recordaba tan bien, se posaron en los míos. Fue un beso lento, cargado de todo lo que habíamos callado, de toda la espera, de todo el dolor y la esperanza. Un beso que no era de un hombre joven y una mujer mayor, sino de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y que ahora, por fin, veían la luz. Sentí el aroma a su piel, a la carretera, a ese olor masculino que tanto había anhelado. Mis brazos lo rodearon instintivamente, aferrándome a él como si temiera que se disolviera en el aire. Sus manos se posaron en mi cintura, atrayéndome hacia él, tan cerca que podía sentir el latido de su corazón contra el mío. En ese momento, no existía el pasado ni el futuro, solo el presente, ese instante suspendido en el tiempo, en el que el mundo exterior se desvaneció, y solo quedábamos nosotros dos, unidos por un hilo invisible, pero inquebrantable. Y mientras el sol se ponía sobre los tejados de Jerez, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, supe que algo nuevo, algo poderoso, había comenzado. El beso de Mateo no fue solo un reencuentro, fue el interruptor que encendió una luz en cada rincón de mi ser. Mis viejas inseguridades, mis miedos de mujer mayor, que no merecía el amor, se disolvieron como el rocío bajo el sol de la mañana. Me sentía ligera, libre, y por primera vez en mucho tiempo, realmente viva. Mateo se quedó. Esta vez, sin notas en la mesa ni dudas en el aire. Su presencia se hizo tan natural como el aire que respiraba, tan esencial como el agua para las plantas de mi jardín. Los días se llenaron de una rutina que no era monótona, sino reconfortante. Por las mañanas, el aroma a café y a tostadas con aceite de oliva invadía la cocina. Me despertaba antes que él, con una energía renovada. Me gustaba elegir mi ropa con cuidado, un vestido ligero de lino con un sutil escote en la espalda, que dejaba ver la suave curva de mis hombros, o una falda larga de seda estampada con motivos florales, que se movía con gracia al caminar. Mis pies, ahora más atrevidos, se calzaban unas sandalias de tiras finas, revelando un esmalte rojo carmesí en mis uñas, un pequeño toque de femineidad que había olvidado. Él, por su parte, se sumergía en las tareas del hogar con una dedicación que me enternecía. Arreglaba lo que Héctor había dejado a medias, como el grifo que goteaba en el baño o la persiana que se atascaba en el salón. Sus manos, antes solo expertas en el trabajo de bodega, ahora se movían con una delicadeza sorprendente. Le encantaba cacharrear en el viejo garaje, rodeado de las herramientas de Héctor. Escuchaba el sonido de las llaves inglesas chocando, el crujido del metal oxidado, y para mí, era la banda sonora de la presencia, de que estaba allí, a mi lado. Los atardeceres eran nuestros momentos sagrados. Nos sentábamos en el porche, envueltos en el silencio de la campiña jerezana, solo roto por el canto de los pájaros o el lejano sonido de una campana de iglesia. Él me leía en voz baja fragmentos de Lorca o Machado, y su voz grave y melódica me envolvía como un abrazo cálido. A veces, sin previo aviso, su mano buscaba la mía y la entrelazaba. No había necesidad de palabras. El tacto de sus dedos, ásperos por el trabajo pero llenos de ternura, era una conversación en sí misma. Adoraba cuando, al sentarnos juntos, me quitaba los calcetines y con sus pulgares, con una delicadeza casi reverencial, masajeaba la planta de mis pies. Sentía cada nervio despertar, cada punto de tensión disolverse bajo su toque, una caricia que era a la vez íntima y protectora. Cerraba los ojos y me dejaba llevar por esa sensación de ser cuidada, de ser mimada. Una noche,
mientras me ayudaba a fregar los platos, una tarea que ahora compartíamos. El agua tibia corría por mis manos y sentí su aliento en mi cuello. Se acercó y, sin decir palabra, desató el nudo de mi delantal de encaje blanco, un regalo que me había hecho mi hermana hace años, que me había puesto esa tarde por un impulso. La tela, suave y delicada, se deslizó por mis hombros. Él no me miró, solo continuó secando un plato. Pero el gesto, tan simple, tan cargado de intención, me hizo temblar. No había nada lascivo en ello, solo una profunda complicidad, un conocimiento tácito de mi cuerpo y de mi deseo de ser vista, deseada, aunque fuera solo en ese pequeño gesto. Me giré lentamente hacia él. Sus ojos, profundos y oscuros, me miraron con una intensidad que me hizo suspirar. Su mano se posó en mi cintura, atrayéndome suavemente. No había prisa, solo una quietud cargada de electricidad. Inés, susurró, y su voz era el sonido más hermoso que había escuchado. Sus labios encontraron mi cuello, besando suavemente la piel sensible, ascendiendo hasta mi oreja. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Mi cuerpo reaccionaba a él de una manera que no había experimentado en años, un despertar lento y glorioso. Esa noche, el viejo sofá de terciopelo se sintió diferente. Era nuestro nido, nuestro refugio. Sus brazos me rodearon, y el calor de su cuerpo era un bálsamo para mi alma. Me quedé dormida sintiendo su respiración tranquila en mi nuca, sus dedos entrelazados con los míos. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con Héctor. Soñé con un jardín floreciendo bajo el sol andaluz, y con una mano fuerte que me sostenía, guiándome hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. La mañana siguiente llegó con un rocío espeso, que cubría las hojas de mi jardín con miles de pequeñas perlas. Un nuevo comienzo, silencioso y hermoso. La primavera en Jerez se había convertido en un verano ardiente. El sol besaba la tierra con una intensidad que hacía suspirar a las bugambillas y a los jazmines. Mi jardín, antes un remanso de olvido, florecía bajo el cuidado de Mateo y el mío. Habíamos plantado nuevas variedades de rosas, y el aire se llenaba del dulce aroma a azahar. La casa, nuestra casa, vibraba con una nueva energía. Los viejos recuerdos de Héctor no habían desaparecido, pero ahora convivían con la alegría del presente, con la risa de Mateo, con el sonido de su guitarra por las tardes, esas melodías flamencas que él tocaba con una pasión contenida. Mateo se había convertido en mi todo. No solo mi compañero, sino también mi confidente, mi risa, mi consuelo. Había descubierto pequeños gestos que me hacían sentir querida, el modo en que me dejaba una taza de café caliente en la mesita de noche antes de que me despertara, o cómo me traía una rosa de mi propio jardín al volver del mercado. Me había acostumbrado a su presencia, a la sensación de su mano en mi espalda cuando caminábamos, a la calidez de su cuerpo a mi lado en el sofá mientras veíamos el atardecer. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Mateo entró en la cocina. Llevaba unos vaqueros ajustados y una camiseta de algodón blanco que acentuaba la anchura de sus hombros. Me puse un vestido de lino crudo, ligero y fresco, que dejaba mis brazos al descubierto. Mis pies, descalzos, se sentían libres sobre el suelo de terracota. Me acerqué a la encimera para coger la jarra de zumo, y al girarme, él estaba allí, cerca, demasiado cerca, pero a la distancia perfecta. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una intensidad que me robaba el aliento. Inés, susurró, y su voz era grave, llena de una emoción que no supe descifrar. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que algo importante iba a suceder. Se arrodilló lentamente, no con la formalidad de una proposición, sino con la reverencia de quien ofrece algo sagrado. Sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera de olivo, tallada a mano, rústica y hermosa. La abrió, y dentro, no había un anillo, sino un pequeño colgante de plata con la figura de un pájaro, un ruiseñor. Este ruiseñor, dijo, alzando la mirada hacia mí, representa la libertad, el canto de la vida. Quiero que lo lleves siempre. Para recordarte que,
aunque las tormentas lleguen, la canción nunca se apaga. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No pude hablar. Él se levantó, me lo puso alrededor del cuello, y sus dedos rozaron mi piel. El colgante estaba frío al principio, pero enseguida adquirió la temperatura de mi cuerpo, como si siempre hubiera pertenecido allí. Nos abrazamos, un abrazo que contenía todos los sueños y todas las promesas tácitas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me ofrecía una segunda oportunidad, una oportunidad para el amor verdadero, sin importar la edad o las cicatrices del pasado. Esa tarde, el aire estaba cargado de esa brisa cálida que anuncia el final del día. Decidimos dar un paseo por los viñedos cercanos, un lugar que se había vuelto especial para nosotros. Yo me puse una blusa vaporosa de encaje blanco que dejaba ver sutilmente la piel de mis hombros, y una falda larga de algodón que se movía con el viento. Él llevaba una camisa de lino abierta en el cuello, revelando su pecho bronceado. Caminábamos de la mano, sintiendo la tierra bajo nuestros pies, el aroma dulce de las uvas madurando, el zumbido de los insectos. Llegamos a nuestro lugar favorito, una pequeña elevación desde donde se veía todo el valle. El sol comenzaba a teñir el cielo de rojos y dorados. Nos sentamos en el suelo, la hierba seca crujiendo bajo nosotros. Mateo se apoyó en mi hombro, y yo le acaricié el pelo. Era un momento de paz perfecta, un idilio que parecía sacado de un sueño. De repente, un ruido. Un coche, que se acercaba a toda velocidad por el camino de tierra. Nos miramos, extrañados. No era habitual que nadie subiera hasta allí a esa hora. El coche se detuvo bruscamente a pocos metros de nosotros. De él bajaron dos hombres, vestidos de oscuro, con rostros duros y miradas frías. Se acercaron a nosotros, sin decir una palabra. Uno de ellos, el más alto y corpulento, llevaba una carpeta en la mano. «¿Mateo Ruiz?», preguntó con voz grave, sin rodeos. Mateo se tensó a mi lado. Me miró, con una expresión de sorpresa y, por primera vez, miedo en sus ojos. «Sí», respondió, su voz apenas un susurro. «Usted está bajo arresto», dijo el hombre, mostrando una placa. «Por el robo de bienes de alto valor en la bodega de Sevilla». Mi mundo se desmoronó. La sangre se me heló en las venas. Mis ojos buscaron los de Mateo, pidiendo una explicación, una negación. Él no dijo nada, solo me miró con una mezcla de desesperación y disculpa. Los hombres lo esposaron, con una eficiencia fría y brutal. El ruiseñor en mi cuello, el símbolo de la libertad, de la vida, se sintió de repente pesado, una burla cruel. Mientras se lo llevaban, me extendió la mano, como si quisiera alcanzarme, pero sus dedos solo rozaron el aire. «Inés», gritó, y en su voz había una urgencia, una súplica. Los hombres lo metieron en el coche. Me quedé allí, arrodillada en la hierba, sintiendo el vacío en mi pecho, el sol poniéndose, tiñendo el cielo de un rojo que ahora me parecía el color de la sangre. El ruiseñor en mi cuello era lo único que me recordaba que no era un sueño, sino una pesadilla, una que apenas comenzaba. La canción se había interrumpido.